Advertencia. Este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan, por mucho tiempo que pase. Bueno, hoy la presentación que tenemos ha sido telemática, ¿no? ¿Cómo se dice esto, Magíster? Bueno, pues estamos conectados yo desde la muy noble y leal villa del Corral de Almaguer. Aquí nuestro querido Joa está allí en el foco del virus. Pero metidito de patas en el foco del virus, en pleno Madrid. Y el único que permanece en nuestra localidad es usted, ¿no? Yo estoy aquí encerradico en Santa Cruz de la Zarza. Y aquí estamos. Y aún así una situación un poco hacer hoy un programa. Sí, vamos a hacer una situación un poco anodina, ¿no se dice así? Que vosotros que sois... No, anodina es aburrida. Anómala. Anómala. Yugoslavia, por 20 puntos arriba, cambia el rumbo de la evasión, de Cuba van directo. Bueno, este es el programa 52. Vamos a poner 52, ¿no? Sí, exactamente. Creo que sí. Creo que sí. Que no recordaba el título ahora mismo, así de cabeza. Que recuerdo que Rafael lo había hecho así. Os puedo decir nuestro título, que es hoy en nuestro guión Isabel Barreto, Comunidades Agrarias y la Batalla de Mons. Solo se juega al cinquillo y la moda es en rojo y amarillo. Mons. Yo cuando estaba grabando ponía graba Mons. ¿Esto? A mí también el Resolí me sirve de algo. Sí. Qué alarde de ingenio. Bueno, pues Queremos de nuevo un imperio. Seremos de nuevo un imperio. Bueno, pues este es nuestro programa 52, que lo estamos haciendo a distancia y desde casa. Y vamos a hablar de cosas bastante interesantes, si podemos y nos deja la tecnología. Por ejemplo, jefe, ¿de qué nos vas a hablar? Pues yo voy a hablar de una batalla de la Primera Guerra Mundial que tuvo unas cosas raras dentro de esa batalla, de la batalla de Mons, donde se estaban retirando los ingleses y los alemanes estaban apretándolos. Bueno, pues cuando llegaron a otro campo de batalla donde se produjo una victoria inglesa, pues allí surgieron cosas anómalas. Hay cosas que nunca se olvidan, por mucho tiempo que pase. Y usted, don Joaquín, ¿de qué nos va a hablar? Pues yo voy a recordar a la primera mujer almirante de la Armada Española. Nos vamos a ir hasta el siglo XVI y vamos a conocer un poquito más la figura de Isabel Barreto, que es la primera almirante de la Armada Española. Falleció su marido, que iba en una expedición camino de las Islas Salomón, y ella cogió los mandos de la expedición y capitaneó a 400 marineros por aquel océano Pacífico hasta llegar a las Salomón, no, porque no las encontraron por muy poquito, pero bueno, hasta llegar a las Islas Filipinas, cruzando eso desde Perú hasta las Filipinas. Mira cómo gana la selección. Muy bien, pues por mi parte os tengo preparada una cosa que tenía ya ganas. Además es una cosa que me propusieron, un amiguete, y es hablaros de un movimiento casi social, porque se puede considerar así, que ocurrió a raíz de la Segunda República.
y como consecuencia de la mala situación del campo, devenida pues desde los tiempos de pues prácticamente de Mendizábal. Y es que en la Primera República se lanzó y se potenció, se quiso lanzar y se quiso potenciar que los trabajadores del campo fueran los propietarios de sus propios cultivos, de su propia tierra, porque en general los latifundios eran los que dominaban España. Entonces, a raíz de eso, de la Primera República y de sus ideas, se formaron lo que se llamaban comunidades agrarias, que eran explotaciones o bien cooperativas de agricultores o en otros formatos, que duraron pues lo que duró la República con sus altibajos, ya os lo contaré, y lo que duró la guerra, porque lógicamente con la guerra civil se paró todo y se vino abajo todo ese montaje. Pero bueno, os lo cuento en mi sección, en nuestras historias de la encomienda. Comunidades agrarias. Bueno, pues son 3 temas interesantes y a lo mejor hasta largos, si me apuras. Pero si queremos hacer un programa y lo queremos hacer bien, vamos a empezar como siempre. Empezamos con la regla negra, jefe, ¿vale? ¡Vámonos! There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave Mons, can hold my ciudad body belga down. situada cerca de la frontera con Francia. Nos encontramos en la Primera Guerra Mundial, concretamente el 26 del 8 de 1914. Las fuerzas expedicionarias británicas están abandonando sus posiciones, están retirando, porque las fuerzas alemanas los están empujando hacia la costa. En su retirada, una de las unidades francesas encuentra que cuando están llegando a territorio francés, concretamente a Gironcourt, un grupo de caballería alemana les está cerrando el paso. Cuando peor pintaba para los británicos, algo ocurre. Los caballos alemanes entran en un nerviosismo sin parangón y finalmente las tropas alemanas tienen que abandonar la zona. Así permiten que los ingleses se puedan retirar sin ser aniquilados. ¿Qué había alterado a los caballos? ¿Por qué se retiraron los alemanes y dejaron escapar a los ingleses? Arthur Machen, autor británico de novelas de fantasía y misterio, escribió un artículo que tituló Los arqueros ángeles de Mons. Según él nos cuenta, la caballería alemana se encontró con algo que no debería estar en el escenario de un campo de batalla de la Primera Guerra Mundial. Entre la caballería alemana y la unidad británica se levantaron de la nada unos espectros con grandes arcos que apuntaban hacia los alemanes. Esto hizo que los alemanes abandonaran la persecución de los británicos. Machen relató que decenas y decenas de soldados alemanes fueron testigos. Para entender esto, nos tenemos que trasladar en el tiempo a otra guerra, a la Guerra de los 100 años.
Este es el nombre que recibe el conjunto de conflictos militares entre Francia e Inglaterra entre los años de 1337 y 1453. Bueno, pues en estos conflictos hay uno que cambió los acontecimientos de esta larga guerra. Este conflicto es el conocido como Batalla de Agincourt, que ocurrió el 25 de octubre de 1415. Para contaros un poquito el tema de esta batalla, bueno, pues deciros que Enrique IV muere en el 1413 al poco tiempo de terminar con la rebeldía galesa de Owain Glyndŵr, y le sucede su hijo Enrique V. Este reclama el trono francés y el poder casarse con la hija del rey de Francia, y viendo que no iba a poder ser, que sea poco probable que le tomaran en serio, bueno, pues Enrique se prepara para la guerra, consiguiendo reunir unos 2.500 combatientes y a unos 8.000 arqueros con sus mortíferos arcos largos. Estos arcos ingleses medían 1,80 de altura y eran capaces de disparar flechas de 90 centímetros que terminaban en una punta de metal y que alcanzaban objetivos a unos 350 metros. El plan de Enrique era muy sencillo, era tomar la ciudad francesa de Harfleur y dirigirse a la ciudad de Calais, que era posesión inglesa. Así que Enrique tomó la ciudad y marchó hacia Calais. En su camino, la tropa pilla la disentería y esto causa un montón de bajas en el ejército inglés. Enrique esperaba encontrarse tarde o temprano con el ejército francés. El 25 de octubre de 1415 lo hace en Agincourt. Los dos ejércitos se encuentran en este sitio. Enrique V escoge el campo de batalla, un campo labrado y angosto, poco ancho. Frente a él, el ejército francés formado por 3 divisiones. Estas divisiones estaban formadas primero por una vanguardia de 8.000 hombres con armadura y flanqueados por la caballería. La segunda, una cantidad parecida o igual a la primera división, y estaba formada por ballesteros y arqueros franceses. Y la tercera y última división se encontraba la caballería de reserva preparada para intervenir cuando los ingleses estuvieran a punto de capitular. Por lo contrario, Enrique, tras un muro de estacas que le servían de protección, se sitúa en el centro para dirigir un contingente de 1.000 hombres. En los flancos, un total de 5.000 arqueros. La comparativa es de un inglés para 5 franceses, y recordad que los ingleses estaban enfermos. Había ingleses que tenían que combatir con los pantalones quitados para no ensuciar los pantalones de la diarrea que tenían. Vamos, en resumen, Enrique, el rey inglés, no lo tenía nada fácil. Pero gracias a que el campo de batalla era, como hemos dicho antes, estrecho, estaba labrado y estaba húmedo, imaginaos si para andar por un campo labrado ya es difícil, pues húmedo y con armaduras pesadas, pues ni os cuento. Bueno, pues aparte de esto, Enrique V contaba con sus arqueros, que fueron determinantes en esta batalla. Y gracias a ellos, Enrique gana la batalla. Ahora volvemos a lo que Azar Meiken escribió en su artículo. Él nos dice que esos espectros que se aparecieron eran los arqueros ingleses de Enrique V, que habían vuelto para proteger a los británicos. El hecho de que los alemanes se retiraran y la unidad británica saliera viva sin ninguna explicación influyó mucho en la imaginación colectiva inglesa, tanto que la gente creyó real el relato de Meiken y se convencieron de que ellos eran el pueblo elegido y que Dios estaba con ellos. Esta historia de espectros pues fue inventada y fue asimilada de tal manera por la gente que quería escuchar esto que la realidad se fundió con la ficción y ya
no se pudo separar. A los ingleses por esas fechas les estaban zurrando bien los alemanes y necesitaban alguna victoria, necesitaban algo que le mostrara que su causa era la justa. Y a partir de aquí surgieron las leyendas. La verdad es que no se sabe qué les pasó a los caballos de los alemanes para que se pusieran tan nerviosos y se asustaran, y que la fuerza expedicionaria británica lograra escapar sana y salva. Pero a ingleses, a mí, igual que a Tolkien en su obra El Señor de los Anillos, nos gusta imaginar un final mágico para este final de historia, donde unos arqueros vinieron del más allá para proteger a sus compatriotas. No grave can No hold conocía yo my esta anécdota, diré. Conozco otras dos que te lanzo el guante, también de la Primera Guerra Mundial, un poquito en la misma línea de esta anécdota de la batalla de Mons. En una también está metido el ejército inglés en el ajo, y es contra los turcos. De uno de sus regimientos se lanzaron en medio de la niebla a atacar al ejército turco, y cuando no volvieron a saber nada de él, los dieron por prisioneros de los turcos, y cuando acabó la guerra les preguntaron a los turcos: oye, mira, darnos a los de este regimiento. Y de esos quién son. Y aquí, que nosotros nunca nos hemos enfrentado a este regimiento. Y se habla de ese regimiento perdido en medio de la niebla, que no llegó nunca a las trincheras enemigas. Ahí Churchill tuvo mucho cargo de conciencia y se lo estuvieron recriminando hasta prácticamente que se murió. La pérdida de ese batallón perdido ahí en Turquía. Creo que era en Gallipoli, en la batalla de... En Gallipoli, exactamente, en Gallipoli. Y hay otro Cuenta, pero... en el frente ruso, entre alemanes y rusos, que no, no es así nada un poquito sobrenatural. Es que después de bombardeos alemanes sobre una posición rusa con gases, la hiperita, con todos aquellos gases que destrozaban al cuerpo humano, se habla de una carga de zombies que hizo ahuyentar al ejército alemán. Eran los últimos supervivientes de aquel muy fuerte ruso, que después de los bombardeos pues salían destrozados, no por el efecto de la metralla, pero sí por los gases tan fuertes que les lanzaron los alemanes, y iban vendados, iban chorreando sangre, que parecían auténticos zombies. Y ante esa visión casi del más allá que se les venía encima en un ataque desesperado que hicieron los rusos por tratar de romper las líneas alemanas, se habla de ese ataque zombie del ejército ruso contra los alemanes. Es una anécdota chula. Se irían, bueno, los zombies típicos que vemos en las películas, pero vosotros sabéis, o no lo sabéis, que existen los verdaderos zombies, existen. Y los de Haití. Ahí está, los del Haití. Eso sí que existen, eso no son tonterías. Sí. Real como la vida misma. Pues nada, pues a mí me ha molado la historia, porque además se juntan dos batallas. Es decir, juntamos dos batallas, una de Edad Media, otra de Primera Guerra Mundial, además una historia con fantasmillas, de esas que te gustan a ti, diré, y fenomenal. Estamos haciendo un programa como podemos.
pues vamos a decir lo que es, que estamos a través de internet, y si en algún momento lo que se oye se oye regular, es pues eso, por la que las conexiones que tenemos son las que son. Pero de todas maneras, hoy no nos pueden llamar a la emisora ni nada de eso, porque no estamos allí, ni ningún día nos llaman, pero sí que podemos dar a lo mejor un teléfono o un WhatsApp, ¿no? Claro, hombre, podemos decir nuestro teléfono del WhatsApp, el 679-984-636, y donde sí vamos a estar siempre es en las redes sociales. En Twitter, @nomecuentesonda, en Facebook, en nuestro muro de Facebook No Me Cuentes Historias, en YouTube, en nuestro canal No Me Cuentes Historias, en Spotify, y descargarte todos los programas que quieras, cuando terminemos y los anteriores, en iVoox, en nuestra cuenta No Me Cuentes Historias. Pues muy bien, pues seguimos adelante. Os he dicho que os iba a hablar de comunidades agrarias durante la Segunda República y durante la Guerra Civil. Lo que no os he dicho es que tuvimos dos muy cerquita. Una en Villarrubia de Santiago, que es la comunidad agraria Carlos Marx, de la que os voy a dar algunos datos, y otra en nuestro pueblo, en Santa Cruz. De esta segunda, que se llamaba Ceres, ahora os hablaré, nos cuenta algunas cosillas nuestro querido y recordado Joaquín Arias. Pero mejor que lo escuchéis. Así que, historias de la encomienda. Bueno, pues hoy os quería hablar de un movimiento que, no por poco conocido, no es importante, y es que las colectividades agrarias en el periodo de la Segunda República y durante la Guerra Civil fue un movimiento que estuvo muy presente, sobre todo por aquí, por nuestra zona. Los agricultores de la zona de Toledo, sobre todo la zona republicana, se constituyeron en este tipo de colectividades para explotar la tierra durante, sobre todo, el periodo de 1936 a 1938. Entonces, pues me he encontrado con bastante documentación, alguna que me han cedido pues gustosamente, por ejemplo Ignacio Cabello, que me ha mandado información sobre la colectividad Carlos Marx de Villarrubia de Santiago, o un artículo que hay de Joaquín Arias, que está, bueno, lo tiene recogido Acame y está impreso pues en uno de los programas de fiestas que se llamaba Las colectividades agrícolas de Santa Cruz. Pero hay mucho más, hay documentos de gente pues que ha hecho tesis doctorales, como por ejemplo José Sánchez Jiménez en las colectividades agrarias durante la Guerra Civil, o Alejandro López, Constitución, Reforma Agraria y Guerra Civil, o María Teresa Jiménez Rina, colectividades agrarias y su legislación de 1936-1938, y sobre todo un libro que se llama Monografías, que es de Natividad Rodrigo González, y habla de las colectividades agrícolas en Castilla-La Mancha, y ahí se recoge concretamente la que hubo en Santa Cruz. Pero bueno, como dice Joaquín, por ponernos en contexto, os cuento un poquito por qué se constituyeron estas colectividades. Y es que la situación venía desde mucho más antiguo, pues prácticamente desde los momentos de la desamortización de Mendizábal y de las desamortizaciones liberales. La tierra, sobre todo en el centro y en el sur de España, estaba pues ya sabéis, dividida en latifundios, pertenecía a muy poca gente, a muy pocos propietarios, y había pues millares de obreros del campo en paro forzoso que llenaban las plazas y de los pueblos, pues a la espera de un jornal que muchas veces no llegaba, mientras que había zonas que podían cultivarse y que estaban dedicadas pues casi a nada, a tener reservas, sobre todo pues en Extremadura. Entonces pues ocurre que hay pues un movimiento que trata de explotar esas tierras que están sin explotar, porque hay una discriminación entre unas personas y otras. Las ofertas, por ejemplo, de venta de las tierras quedaban anuladas si
si no estaban muy de acuerdo los señoritos. Tengo aquí un documento que dice que una vez una finca de 4.000 hectáreas con 350 de labrantío y el resto de pastizal y alameda, pues la quería comprar uno de los sindicatos para repartirla, pero se reunieron los ricos y entonces pues dejaron sin efecto la compra. ¿Por qué? Porque si los pobres tienen tierra suya para trabajar, no necesitan de la ajena, no iban a tener mano de obra en las otras tierras. Había incluso modalidades de arrendamiento que eran pues prácticamente usura. Por ejemplo, se podía arrendar a medias, el propietario solo ponía la tierra y el disfrute de los ganados era también para el señorito. O el pago de 3 fanegas de cebada, 100 kilos de trigo y 15 pesetas por fanega de tierra y el disfrute del ganado para el señorito. O el pago por adelantado de 90 o 100 pesetas por fanega de tierra, todo esto teniendo en cuenta que la producción era de 8 fanegas por cada fanega de tierra aproximadamente. Entonces, ¿qué pasa? Que en los momentos previos a la Segunda República hay un descontento general. Entonces, cuando en 1931 los partidos de izquierda empiezan a gobernar, pues ponen las bases para lo que sería una reforma agraria. Incluso se cuenta con el consentimiento de la derecha moderada. Se establecen en estos primeros momentos, en lo que iba a ser una reforma agraria, pues que, por ejemplo, que hay que restituir los patrimonios comunales a los ayuntamientos, los montes, las dehesas y las tierras de labor que están en manos de particulares, pues deben pasar a los ayuntamientos. Que donde no haya esa tierra comunal, por lo menos con un 10%, pues que se establezca mediante ley una expropiación forzosa. Las expropiaciones eran pagadas, Debería declararse, por ejemplo, expropiable una finca de más de 250 hectáreas o de 500 de sembrado, pasto y monte. Estas tierras tan grandes, estas fincas tan grandes, pues debían, digamos, ser expropiadas para hacer los trozos más pequeños. Y obligar, también se pedía que si en una tierra había un cultivo que no era el adecuado, pues que se obligase a sembrar otra cosa para que hubiese mayor rendimiento. ¿Qué pasó? Pues que, como siempre, los extremismos, sobre todo el maximalismo revolucionario y el inmovilismo cerril, pues que no dejaron de que el proyecto fuese tan deprisa como se hubiese querido, y pues concluye prácticamente pues eso, con que llega la guerra civil. En el proceso inicial, pues por ejemplo, la aprobación de la Ley de Bases de Reforma Agraria de septiembre del 32 es la primera piedra. Ahí los socialistas, por ejemplo, tienen siempre claro que el objetivo prioritario es acabar con el latifundio. Y en esto, pues claro, esto es un problema que está en todo el país. No obstante, admiten y toleran la pequeña propiedad. Esto va un poco en contra a lo que defienden los anarquistas. Los anarquistas dicen que la propiedad es comunal y que nadie puede tener propiedad propia. Es la parcelación directa. La alternativa a la parcelación es lo que se dice la nacionalización de los latifundios y la explotación colectiva, lo que en teoría va a suponer una mayor rentabilidad y además pues un mejor aprovechamiento. En 1933, ya con la República instalada, vuelven a gobernar las derechas, la CEDA. Entonces, en este momento, todos los adelantos que se habían hecho en este campo, el de la reforma agraria, dan un paso hacia atrás. Incluso pues hay, ¿qué quieres que te diga? Hasta amenazas de los propietarios, de los grandes propietarios respecto a los peones. Con esta situación, ¿qué pasa? Que los anarquistas y sobre todo la FNTT, la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, se radicalizan. Y se radicalizan tanto que empiezan, cuando vuelve la izquierda a gobernar, allá a finales de 1935, a hacer que las expropiaciones sean forzosas, que sean a la fuerza, que sean a lo bestia, y que no reine en ningún caso la prudencia que recomendaban, por ejemplo, los socialistas. A partir de febrero, pues proliferan iniciativas sindicales locales de redistribución de la tierra. Probablemente, según lo que registra el Instituto para la Reforma Agraria, que se creó por entonces, más de 500.000 de hectáreas ya estaban expropiadas. La sublevación pues estalla cuando la revolución agraria se está iniciando. Entonces empiezan, como es normal, pues muchos problemas. ¿Qué más os puedo contar? Para ir llegando a donde queremos, que es a Toledo y
y a Villarrubia y a Santa Cruz? Pues que conforme a la recapitulación del Instituto de la Reforma Agraria en agosto de 1938 aparecen expropiadas, por ejemplo, 5,5 millones de hectáreas. El núcleo formado por las provincias de Ciudad Real, Jaén y Albacete suman casi el 45%. Mientras que en Albacete predominan las expropiaciones por motivos políticos, en Ciudad Real, por ejemplo, responden en principio a razones de utilidad social. En otros lugares predominó la ocupación directa de los campesinos, como defendía la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra. La confiscación por motivos políticos representa también, por ejemplo, aquí en Toledo o en Almería o en Valencia, más del 50% de la tierra. Y las razones de utilidad social pues aparecen más claramente pues en Alicante, Madrid, en Cuenca o en Guadalajara. ¿Qué viene a decir todo esto? Pues que no se hizo de una forma uniforme, no fue una forma todos al mismo tiempo, sino que fue de muchas maneras y muy distintas. Incluso hay pactos entre los distintos sindicatos, hay modelos en los que la UGT y la CNT se unen para impulsar colectivizaciones. Hay, pues por ejemplo, según los datos coincidentes en el instituto, en el IRA, la extensión ocupada por colectividades llega a ser casi de 3 millones de hectáreas. Eso es lo que las colectividades ocupan, pero sin embargo se expropian 5,5 millones de hectáreas. Hay un total en España 2.213 colectividades, 156.000 familias y unas 14 provincias en las que se tiene lugar esta colectivización. Bueno, pues lo más importante de todo esto es que, a pesar de todo, no es un movimiento espontáneo, no es decir, a la que estamos cabreados y ocupamos la tierra. No, hay unas directrices desde los sindicatos, desde los partidos políticos, en los que se pretende establecer pues unas bases para hacerlo bien. Lo que pasa es que nunca se hizo bien por múltiples problemas y diversas situaciones que fueron minando todo este proceso. Los tipos de colectividades, como os he dicho, pues pueden ser, por ejemplo, algunas tienen rasgos comunes. Ya os he dicho que hay algunas colectividades en que se une la UGT y la FNTT. Hay otras colectividades que son de la CNT, de los anarquistas, donde ahí se organizan realmente lo que es la parcelación total y se practica el comunismo libertario. Estas duran poco, son las que menos duran y evolucionan luego a simples colectividades agrícolas. Y luego hay algunas mixtas, en que se une, por ejemplo, la UGT y la CNT, que os he hablado antes, incluso otras con el Partido Comunista. En estas, de este tipo, es la que tenemos, por ejemplo, en Villarrubia y la que se hace también aquí en Santa Cruz. El término colectividad, por ir concluyendo ya todo esto, no responde entonces a una cosa unitaria, sino que se habla en unos casos, solidarización o socialización, mejor dicho, de la tierra, pero se permite en algunos momentos la propiedad privada a pequeña escala. La especial forma de cultivo que prima pues hace que los planteamientos del sindicato sean unos u otros. Las colectividades formadas por tierras incautadas pues tienen que sobrevivir con otras amparadas por la ley, es decir, los que la han tomado a la fuerza conviven con otros que se hacen de modo reglamentario, incluso con pequeñas propiedades familiares. Y bueno, las limitaciones económicas y políticas durante la contienda y la desorganización consecuente pues son los que potencian más que nada el fracaso, porque realmente pues hay falta de rendimientos, hay carencia de vía de comercialización, hay sobre todo al final pues miedo a que ya cuando la guerra casi perdida los propietarios iniciales de las tierras tomen represalia cuando el franquismo se aupe al gobierno. En nuestro caso, nos vamos a ir acercando ya. Y aquí hay una cosa muy curiosa, porque cuando hablamos de la colectividad de Villarrubia de Santiago, Carlos Marx, también tenemos que ponernos un poco en situación en el ámbito correspondiente. Y es que resulta que durante la Guerra Civil, casi desde el comienzo, la provincia de Toledo se parte en dos, desde septiembre de 1936. La parte que está al norte del Tajo, desde la provincia de Cáceres hasta Toledo, es digamos la zona nacional, y la zona desde ahí para abajo es la zona republicana. Entonces se establece en este caso una capital provisional, que es Ocaña. No todo el mundo sabe que Ocaña fue capital de la provincia de Toledo, porque no, entre otras cosas porque no interesa mucho esta parte de la historia a ciertas personas, pero bueno, es lo de menos. Esta capitalidad de Ocaña llevó
a tener muy cerca, a estar muy cerca de nosotros, de Villarrubia, Santa Cruz, digamos, la gestión de las cosas que ocurrían en la provincia. Como está dividida la provincia, hay un esfuerzo político muy importante para reorganizar pues toda la vida social, económica y los modelos de producción. La ley de reforma agraria que se aprobó en 1932 es la que más o menos se aplica para conseguir la transformación del sistema de propiedad existente por aquí. Entonces, pues, como se aplica en estos sitios, en el caso nuestro, en el caso de Villarrubia y Santa Cruz, se amparan las colectividades en los pasos que requería la ley. Por ejemplo, se pretendía dar como un registro de propiedad expropiable. Esto, la verdad es que este hecho retrasó el que todo lo que se expropiara fuese registrado, retrasó mucho tiempo la puesta en marcha de la propia reforma agraria, porque como además hubo cambio de gobierno durante la República, pues fue un paso adelante, un paso atrás. El caso es que con el último movimiento, ya a partir de 1935, la conflictividad es muy importante. En 1933, como sabéis, hemos dicho que llega la derecha otra vez al poder y el gobierno deroga leyes, se radicalizan los sindicatos, y cuando vuelven en 1935 pues vuelven con huelgas de trabajadores de la tierra, incluso con actos violentos en sitios de por aquí cerca, en Corral, en Villa del Fadrique. Hay conflictividad y hay lío. Llega el momento de la guerra, el 18 de julio, y entonces pues todo cambia, todo salta por los aires. En la zona republicana pues se combate y se produce para obtener excedentes, y se hace la revolución proletaria. Se intenta vivir de la manera más digna posible, pero aún así estamos cerca del conflicto. Hay personajes muy importantes que tienen una importancia vital en todos estos hechos. Uno, por ejemplo, es Adelaido Rodríguez Covacho, que fue un líder sindical de la Federación de Trabajadores de la Tierra. Después fue secretario general del PSOE de la provincia de Toledo, y bueno, pues radicó su acción política aquí en la parte republicana de la provincia de Toledo, en Ocaña. Incluso editó un periódico, La Antorcha, que lo tenemos por aquí, tengo uno de los números por aquí, donde hace referencia a esta colectividad, concretamente la de Villarrubia, Santiago. En este número, en el número 8 de La Antorcha, por ejemplo, se relata que en San Bartolomé de las Abiertas, lo digo como curiosidad, que se recolectaba en silencio y al anochecer la cosecha para evitar ser vistos por el enemigo, dispuestos en la orilla contraria del río Tajo, a escasos metros de la línea del frente, para no ser abatidos y contribuir calladamente al mantenimiento de la República. Esta es la situación que había, es decir, ya no solo que hubo que coger una cosecha, hubo que sembrar otra, las condiciones eran las que eran, sino que además estaba la contienda a unos metros, que se jugaba uno la vida cuando salía al campo. Pues bueno, pues aquí en la zona que nos corresponde, el modelo productivo fundamentado por la reforma agraria de 1932 costó aplicarlo bastante. De hecho, pues en Santa Cruz yo creo que no tuvo mucho éxito, pero en Villarrubia y Santiago sí que tuvo éxito. Incluso consiguieron pues triplicar prácticamente la producción agraria durante el tiempo que estuvo funcionando esta colectividad. Hay que hablar, pues eso, de Adelaido Rodríguez. Durante esa época, pues aquí estuvo Amalia Ruiz Pérez, que fue la primera mujer concejal en Santa Cruz, Emilio Palomo y Eduardo Palomo. El último fue presidente provincial de Izquierda Republicana, y Leovigildo Teruel, que fue alcalde de Santa Cruz, y pues, toda esta gente con otros de los pueblos de los alrededores mantenían la gobernanza, vamos a llamarlo así, territorial, y la producción agrícola e industrial, mientras que continuaba la guerra y el esfuerzo por mantener la república. ¿Qué más os voy a contar? Pues ya, si queréis, os hablo de los datos que tenemos sobre la colectividad de Villarrubia y Santiago. A 1 de agosto del 36 se lleva a cabo la incautación de tierras de los propietarios de Villarrubia, de dos propietarios, concretamente de los Lara y los herederos de don Quintín Escobar. Tener en cuenta que entre ambos poseían más de la mitad del término municipal de Villarrubia. Es decir, entre dos familias, entre dos personas, la mitad del término de Villarrubia era suya. Se incauta estas tierras. Hay que decir que se pagaban, al
finales de agosto del 36 se reúne en asamblea la Sociedad de Trabajadores de la Tierra y sobre todo para decidir la forma de explotación de estas tierras. Se decide crear la colectividad Carlos Marx, con el nombre de Carlos Marx, y entregar a los compañeros que no están muy de acuerdo lotes para ser labrados y explotados individualmente. Es el modelo que triunfa, por ejemplo, ahora lo leeré, en Santa Cruz, y por eso no funciona el modelo colectivo. A los pequeños propietarios se les dan, por ejemplo, 600 hectáreas de tierra, 800 olivas y 40.000 cepas de viña. El resto pertenece a la colectividad. El 1 de septiembre de 1936 la colectividad comienza su andadura y tiene, por ejemplo, pues fijaros, tiene 2.000 hectáreas de secano, 350 de regadíos, 1.864 de pastos, tiene vides europeas y americanas unos 500.000 cepas, unas 7.000 olivas, tiene ganadería, también hay 54 yuntas, 55 cabezas de caballos, 600 ovejas, tiene cerdas de cría unas 15-20 y otras cabezas de ganado porcino, y tiene maquinaria agrícola de la época. Tiene talladoras, tiene máquinas de elevación de agua y luego trillos, limpiadoras, enseres del agua. Esto es con lo que parten y con lo que intentan salir adelante. ¿Qué pasa? Pues que al final, lo que os he dicho, en 1938, con el principio del fin de la guerra, con el más que posible triunfo del franquismo, las tierras empiezan a abandonar, sobre todo porque los que las podían trabajar o se habían ido al frente o habían muerto. Entonces cada vez había menos propietarios, menos colectivistas, menos sindicalistas, y hacía falta mano de obra y hacía falta sitios para comercializar, y empieza a suponer pues el abandono de esto, que al final, con el triunfo del bando nacional, se invierte totalmente la situación. Si queréis os digo, ahora os cuento un poquito sobre qué es lo que hizo Franco, qué es lo que intentó hacer, y así quedó. En cuanto a Santa Cruz, se hizo también una colectividad agraria que se fundó durante el 36, basándose en la reforma del año 31. Se le puso el nombre de CERES. Las siglas no sé exactamente lo que significan, CERES, lo que sí que el nombre es de una diosa romana, la correspondiente a la diosa griega Deméter. ¿Por qué no tuvo éxito la de Santa Cruz? Pues fundamentalmente porque los agricultores preferían la modalidad individual. Se les asignaban 30 fanegas que preferían hacerlo a labrar de manera independiente, no de forma colectiva. Hay en una publicación de Natividad Rodrigo González, que se llama Las colectividades agrícolas en Castilla-La Mancha, se dice lo siguiente respecto a la colectividad de Santa Cruz. En Toledo, la colectividad se localiza en Santa Cruz de la Zarza. La finca que el Instituto de Reforma Agraria ha entregado a la comunidad de campesinos de Santa Cruz de la Zarza en junio de 1936 se llama Casa Contreras. Todo el mundo aquí en Santa Cruz sabe dónde está la Casa Contreras. Está hacia el monte, dirección Corral de Almaguer. Es una finca de encinas muy grande y que fue objeto de expropiación y de entrega al sindicato para colectivizarla. La finca, se dice también en el artículo, tiene enormes posibilidades como explotación agropecuaria. Las tierras de cultivo se extienden a lo largo de una cañada por la que corre el agua todo el área, lo que permite organizar el regadío en una gran zona. La finca cuenta con maquinaria y ganado suficiente para el trabajo y tiene posibilidad para la cría de un rebaño de ovejas y una buena piara de cerdos. En el momento de la entrega, en la finca hay sembradas 390 fanegas de trigo y también de cebada, 10 hectáreas de patatas, y la comunidad está compuesta por 80 miembros y sus familias, y su consejo de administración está formado por 7 campesinos, miembros de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra. Entre los proyectos de la comunidad está el volver a funcionar la panadería cooperativa, que ya era de la FNTT antes de junio de 1934 y que se vieron en la necesidad de traspasarla, así como las mejoras en la finca, convirtiendo parte de ella en regadío, para lo que se deberá construir un pozo con noria y una presa. También está pensado la limpieza de la cañada y la plantación de un buen número de árboles frutales. Como explotación accesoria, la comunidad contará con ganado lanar, pudiendo tener más de 150 ovejas, así como aves de corral. Tampoco se llevó
tuvo más recorrido esta colectividad. Como digo, se ocupó la finca de Casa Contreras y que terminó con la guerra. Después, cuando Franco toma el poder, coge estas colectividades e intenta hacer un modelo parecido, claro, pero primero tiene que agradecer a los que le han ayudado a ganar la guerra el hecho de haberla ganado. Entonces devuelve las tierras a sus propietarios iniciales. Eso sí, estos propietarios ya no devuelven el dinero que se les había dado por la expropiación, sino que directamente se las quedan. Y en algunos sitios empieza a crear colonias agrícolas. Es decir, sí, vamos a crear una cooperativa para... Pero ¿qué pasa? Que aquí hay un problema. Los grandes terratenientes no quieren soltar la tierra buena y lo que se va a colectivizar son tierras de secanos, tierras de muy mala calidad, con lo cual pues lo que dan esas tierras es más que nada pobreza. Es lo que ocurre con estas que poco a poco van desapareciendo también por la falta de productividad, sobre todo. Esta es la historia. Esto es lo que ocurrió. ¿Qué hubiese pasado si la guerra hubiese deparado otro final? Pues no se sabe. Como os he dicho, os he estado contando, estas colectividades fueron tan heterogéneas, fueron de tantas maneras y formas que supongo que algunas hubiesen funcionado, otras no, otras se habrían venido abajo enseguida, otras no se sabe. El caso es que estuvieron ahí y que en algunos casos fueron ejemplo de rendimiento y produjeron sobre todo bienestar social en muchos casos, porque aparte de lo que era el trabajo de la tierra, pues llegaban a la población pues beneficios culturales, beneficios sociales que en muchos casos y en la España que venía previa a la guerra civil pues no existían en estos pueblos. Así que nada, si queréis saber un poquito más, pues en toda esta documentación que os he dicho echáis un vistazo y veréis que está chulo este tema de las colectividades agrarias y de las nuestras en concreto, la de Villarrubia Santiago, que la tenemos aquí muy cerquita, y la colectividad Ceres en Santa Cruz del Zarza. Bueno. Pues el tema, a mí es que me mola mucho lo de la guerra civil y el saber que hemos tenido, bueno, la guerra civil la sufrimos toda España, pero el tener una cooperativa de estas y que dio sus frutos, como dio ahí en Villarrubia, que creo que has dicho, ¿no? En Villarrubia. Sí. La de Villarrubia triplicó la producción anterior. Y la de Santa Cruz es que tuvo más problemas, como os he dicho, pues porque la verdad es que una vez que se confisca la tierra y se otorga, el agricultor en sí lo que quiere es tener su propia tierra, no la de una colectividad. Pero aún así, os iba a contar, no solamente tuvimos, que lo dice Joaquín Arias en un escrito, no solamente tuvimos una cooperativa agraria, hubo también una cooperativa de oficios, que estuvo en el antiguo, bueno, en el antiguo no, en lo que es ahora el molino de aceite de Sierra. ¿Sabéis dónde está? En la calle de los Pozos. Pues ahí se juntaron herreros, carpinteros, una serie de oficios que ahí concentraron las máquinas para poder trabajar también. Y tenían sus pequeños líos, porque de vez en cuando se enfadaba uno y se llevaba las máquinas, y casi siempre se pagaba. Casi siempre se pagaba en especie. Una docena de huevos me arreglas este arao. Y además dice Joaquín que una vez, como pago, les dieron una vaca. Por el trabajo. Y entonces digo, eso es eso es política. Los aprendices se cabrearon porque no les tocó nada en el reparto de la vaca, hicieron huelga los aprendices de 13 y 14 años. Está muy curiosa esa historia, tanto de la comunidad agraria, las que os he dicho, la Carlos Mar de Villarrubia, como la nuestra Ceres, y sobre todo esa comunidad de oficios que es la que atendía incluso, pues mira, ahora que estamos en esta situación, en aquella época eran los que se encargaban de hacer los ataúdes, y con la escasez de clavos que había, rebuscaban hasta los clavos de colgar los melones de las cámaras, los cogían para hacer ataúdes, y que algún muerto incluso se cayó de la caja por falta de clavos, según cuenta Joaquín. De todas las maneras, la reforma agraria que se propuso en la República es que nunca llegó a cuajar, porque es que tampoco daba tiempo. Entraba un partido y al poco tiempo salía otro, y
o sea, entraba un partido, proponía, creo que fue el PSOE el que propuso la reforma agraria, ¿no? Bueno, fue en la Segunda República los que primero ganan son el bloque de izquierdas y proponen una profunda reforma agraria. Lo que pasa es que hay diferencias entre los más radicales y los más moderados. Lo que pasa es que en 2 años vuelven al poder las derechas y invierten lo que había hecho. Aún así, el trámite de la ley de reforma fue lentísimo, que fue lo que hizo que no se pudiese llevar a cabo. Se acelera mucho con el comienzo de la guerra, pero claro, hay los más radicales, como os he estado comentando, intentan acelerarlo mucho, y los más moderados intentan de hacerlo de una forma más legal, y ahí está el problema. Así que esa era nuestra historia de hoy. Muy interesante. Muy bien. Bueno, y por último nos queda conocer a esa interesantísima mujer de la que nos estabas hablando, Joaquín, ¿no? Isabel Barreto. Barreto, exactamente, sí. Llena de enigmas, porque no hay una documentación clara sobre su historia. Tiene muchas incógnitas de nacimientos, de muertes. Es un poquito complicado de seguir. Había que remitirse a varias fuentes y ninguna se pone de acuerdo. Pero sí me llamó la atención del carácter de esta mujer, que fue capaz de tirar para adelante con una expedición del siglo XVI cruzando todo el Pacífico. Creo que bien merece la pena echarle un ojillo. Espero que os guste. Vamos a ello. Empezamos. Hoy nos acordamos de... A caballos, enfrentando arcabuces a piqueros, con el alma unida por el mismo clero, que la sangre corra protegiendo el reino, aspa de Borgoña flameando. Isabel Barreto de Castro, la primera almirante de la Armada Española, adelantada del mar Océano. La niebla se ciñe sobre la figura de esta mujer. Hay distintas, en las fuentes que he consultado, no se ponen de acuerdo ni en el lugar del nacimiento, ni en el lugar y fecha de su muerte, así que tenemos para todos los gustos. Hay quien dice que es en gallega, concretamente de Pontevedra, nacida en el año 1567. Otros, en cambio, dicen que nació en Lima, donde sí se sabe que tarde o temprano llegó. Los que dicen que nació en Pontevedra dicen que de muy chiquitita se la llevaron sus padres a Lima, al virreinato de Castilla, posteriormente llamado ya en aquella época Virreinato del Perú. Falleció también tenemos diferencias en este terreno. Unos dicen que falleció en su Galicia natal y otros dicen que falleció en Perú y que está enterrada en Lima, en una iglesia convento de allí de Lima. Incluso en la fecha tampoco hay un acuerdo generalizado. Unos hablan de 1612 y otros hablan de 1622. Total, entre 1567 y 1622, vamos a coger esas dos fechas, estamos hablando del reinado de Felipe II y Felipe III. Son momentos de expansión del Imperio Español, de los grandes aventureros y exploradores, tanto de América como del Pacífico, que es donde donde estará nuestra protagonista de hoy. Asia siempre ha sido uno de los puntos eclipsado por América, pero uno de los puntos de interés de expansión de España. Nos podríamos remontar a un personaje de la época de Enrique III, Ruy González de Clavijo, que encabezó una embajada
del rey castellano Enrique III a Samarcanda en busca de la ayuda de los sucesores de Gengis Khan, de Tamerlán concretamente. A esta figura le dedicamos un programa. La idea de los españoles era hacer una alianza con los mongoles frente a los musulmanes, pero habría que esperar ya al siglo XVI, concretamente a la circunnavegación del mundo de Magallanes, que llegó hasta Filipinas, y luego de Juan Sebastián Elcano. Recordemos que en 1519 partían de Sevilla 5 naves al mando de Fernando de Magallanes, con la idea de llegar a las islas de las especias, a las islas Molucas. Pues las especias, lo que es el clavo, la canela, en aquel siglo XVI tenían un altísimo precio, estaban muy cotizadas, ¿sabes? Posteriormente, ya en el siglo XVII, XVIII, ya perdieron mucho su valor. Hoy nos cuesta pensar que se organizara una expedición hacia un mundo desconocido solamente en busca de pimienta, de clavo y de canela. Pues sí, en aquel momento sí, porque las condiciones, el valor intrínseco de las especies era que ocultaban el olor de la carne putrefacta. Las condiciones sanitarias de aquella época, de la Edad Media y los principios de la Edad Moderna, las condiciones de conservación de los alimentos eran muy malas. Entonces, ese primer olor que empieza a desprender la carne se tapaba con las especias. Si tú le echas mucha salsa, muchas especias a un plato, le estás tapando realmente su sabor o su olor. Y para eso se utilizaban básicamente, aparte de ungüentos y otro tipo de historias, y en aquello radicaba su grandísimo valor. Era algo por lo que los portugueses dieron la vuelta a África, llegaron a la India y llegaron a estas islas de las especias, que hoy está donde más o menos podemos encontrar el archipiélago de Indonesia, que es un grupo de islas que queda al norte Filipinas y al sur Australia. Pues ellos estarían más o menos en el medio. Si coges un mapa es fácilmente identificable. Actualmente Indonesia es el mayor país musulmán del mundo. Pues hacia allá que marcharon los españoles, porque en este principio del siglo XVI, 1520, estaba todavía muy reciente el Tratado de Tordesillas, por el que Castilla y Portugal se habían repartido el mundo. En el Atlántico era fácil de repartir. Estaba, me parece que eran a 370 leguas de las islas del Cabo Verde. De ahí hacia el oeste era para Castilla, hacia el este era para Portugal. El problema venía al otro lado del mundo. Con esto también quiero romper una lanza en favor de los conocimientos de aquella época, que en un principio se nos ha vendido en muchos sitios que era una época donde los marineros creían que se iba a acabar el mundo. Según navegaran hacia el oeste, se acabaría el mundo y caerían al vacío, porque pensaban que la Tierra era llana. La humanidad sabe que la Tierra es redonda desde los antiguos griegos, miles de años antes de Cristo. Que haya gente que lo crea no significa que lo crea actualmente. Pues cómo no lo van a creer en el siglo XV-XVI, pero la inmensa mayoría de la gente formada sabía que la Tierra era redonda. Lo que no sabían era el tamaño real de la Tierra. No sabían de la existencia de América, entonces pensaban que la Tierra era una pelotita redonda, pero más pequeña de lo que es actualmente. Por eso Colón se equivocó y pensaba que había llegado a las Indias, y no, había descubierto un nuevo continente, murió sin admitirlo, sin saberlo. Y Magallanes y Elcano partieron en busca de ese camino que bordeara América, de ese cabo que permitiera cruzar hacia un océano que había sido descubierto ya por Núñez de Balboa, que había cruzado el istmo de Panamá, el estrecho de Panamá, y había descubierto el océano de la Mar del Sur, lo que es el actual Océano Pacífico. Entonces, en 1519, como digo, Magallanes parte de Sevilla y va camino de dar la vuelta a América y llegar a las Islas Molucas, a las Islas de las Especias, para comprobar si efectivamente caían dentro de la línea española que dividía, el mundo de este Tratado de Tordesillas, si caía dentro de la línea española o no. Entonces,
por el lado hacia Portugal, hacia África, no podían ir porque era territorio portugués, y entonces no quedó más remedio que dar la vuelta a América. Descubrieron el cabo el estrecho de Magallanes, mejor dicho, y cruzaron todo el Pacífico hasta que llegaron a las Islas Filipinas. El Pacífico fue realmente un mar español durante prácticamente siglo y medio, 2 siglos. Muy a gusto, desde este momento que Magallanes llega a Filipinas, donde le acaban matando, que es un bravucón y se acaba enfrentando a los nativos tagalos y le acaban matando, pero luego posteriormente sería colonizando las Islas Filipinas, puestas en honor de Felipe II. Sería Legazpi el conquistador que tomara las Filipinas, y ya empezaron las expediciones hacia ir descubriendo la cantidad de pequeñas islas que había por el camino entre América y esas Islas Filipinas, que las Filipinas, ya por cerrar el tema del Tratado de Tordesillas, las Filipinas sí caían del lado español, en cambio las Molucas terminaron cayendo del lado portugués. Un día haremos un programa específico de esa zona, que tiene sus repercusiones hasta el siglo XIX, hasta prácticamente el 1898, cuando España ya pierde las Filipinas. Hasta muy poquitos años antes, España había estado reclamando parte de estas islas de Indonesia, de las Islas Molucas, de la isla de Borneo, pero este ya será tema de otro programa. El caso es que Magallanes y Elcano abren esta ruta. Termina de cerrar el círculo Andrés de Urdaneta en 1565, descubridor del tornaviaje, porque para volver a América no se podía volver por el mismo camino que el camino de ida. Se iba, los barcos salían de América más o menos muy cerquita, navegaban muy cerquita del Ecuador, que son las corrientes y vientos más favorables, pero había que volver subiendo hacia Japón y bajando por la costa canadiense, Alaska, Canadá, California, hasta llegar al puerto de Acapulco. Ese es el tornaviaje que descubrió otro marino vasco, metido a fraile, pero que Felipe II sacó de su convento allá en México, y le dijo: señor Andrés de Urdaneta, póngase al mando de una expedición para poder volver desde Filipinas, porque si intentas volver por el mismo camino que has ido, es decir, por las zonas ecuatoriales, las corrientes y los vientos en contra hacían imposible esa navegación con los medios que había en la época. Por eso Andrés de Urdaneta, estudiando probablemente a los marinos chinos y japoneses, descubrió que hay corrientes marinas que suben desde Filipinas hacia Japón y dan la vuelta por todo el Pacífico Norte. Esas gran distancias tan tremendas que hay en aquellos territorios hizo que la Armada fuese fundamental, la participación de la Armada. Hizo que la conquista de América se llevase la mayoría de los pocos recursos, tanto humanos como económicos, que tenía España en aquel momento, y lo que llegó a Asia, el impulso colonizador a Asia, se centró básicamente en las Islas Filipinas. El resto de islas del Pacífico, la mitad así a ojo, han sido descubiertas por los españoles: las Islas Marianas, las Islas Carolinas, las Islas Palau, la isla de Guam, de la que hablamos hace poco, las Islas Hawái, las Islas Marquesas, de las que hablaremos hoy, las Islas Salomón, las Islas Santa Cruz. Todo un corolario de islas que fueron descubiertas, pero la mayoría sin poderse colonizar, porque ya el impulso colonizador español no llegaba más. España siempre ha tenido muy poca población, y eso nos impedía llegar con más fuerzas, con más hombres hacia aquellos territorios que realmente están al otro lado del mundo. Bueno, esto es a modo de introducción de nuestra figura, Isabel de Barreto. Isabel, como os decía, se supone, para unos que nacen en Galicia en 1567, voy a exponer las distintas teorías que hay. Una la ponen como hija o nieta de Francisco Barreto, un marinero portugués
que fue gobernador de la India portuguesa. Parece que Barreto es un apellido que viene más de la parte de Portugal. Y en la Wikipedia es donde he encontrado esta ligazón de Isabel Barreto con Francisco Barreto, este gobernador de la India portuguesa, que acabó muriendo en Mozambique en la labor conquistadora que llevaba Portugal. España se centró en América, Portugal se centró en África y en parte de Asia. El caso es que, según esta teoría, Isabel nació en Galicia y muy chiquitita se marchó a Lima. Otros hablan, en cambio, de un nacimiento directamente en Lima, en Perú. Sus padres serían Núñez Rodríguez Barreto y Mariana de Castro, que tampoco se ponen de acuerdo. Unos dicen que eran españoles, otros españoles de Galicia, y otros dicen que eran portugueses de Lisboa. En aquel momento imagino que los registros pues tampoco eran totalmente fiables. Sí, parece claro que su infancia la pasó en Lima. Allí en Lima se prometió, ella pertenecía a la alta sociedad. Sus padres tenían una muy buena posición social y era una joven de la alta sociedad que rompió realmente todos los moldes. Siempre se supone que las niñas de la alta sociedad estaban educadas para bailar, coser y tener una bonita conversación, y poco más, y dar hijos, y punto pelota. En cambio, Isabel enseguida destacó. Allí conoció en Lima a Álvaro de Mendaña, el adelantado Álvaro de Mendaña, un leonés que había descubierto las Islas Salomón. Las Islas Salomón es un grupo de islas que podemos encontrar, si coges un mapa, lo más al sur que tenemos en el Pacífico es Australia. Encima de Australia hay una isla muy grande, que es la isla de Nueva Guinea. Pues unas islas al lado, un archipiélago, se llama el de las Islas Salomón. Si os digo la batalla de Guadalcanal, que es una de las batallas principales de la Segunda Guerra Mundial, se celebró Guadalcanal es una de las islas de este archipiélago. Guadalcanal es para los japoneses lo que Stalingrado a los alemanes. Fue el punto de máxima expansión del ataque japonés durante la Segunda Guerra Mundial, y donde realmente se llegaron hasta el límite. Allí les derrotaron los americanos y tuvieron que retroceder. Guadalcanal es un nombre español, típicamente español. Lo puso uno de los marineros de Álvaro de Mendaña, que era oriundo del pueblo de Guadalcanal, que es un pueblecito de Sevilla. El prefijo gua es un prefijo árabe, de origen árabe. Entonces, para que veáis hasta dónde llega la influencia de la cultura española, que llega hasta unas islas perdidas que España fue incapaz de colonizar, ahora os contaré, y que posteriormente pasó a manos inglesas, alemanas, los japoneses un par de años, hasta que luego ya alcanzaron la independencia. Pues hasta las islas de las islas de Guadalcanal, de las Islas Salomón, venía este adelantado Álvaro de Mendaña, con el que contrajo matrimonio nuestra Isabel Barreto allá en un mes de mayo de 1585 u 86, que me he encontrado de las dos fechas. He estado utilizando como fuentes para prepararme el programa tanto la Wikipedia como un par de artículos universitarios, de los que sinceramente me fío más que de la Wikipedia. Entonces me voy a apoyar más en estos artículos que en la Wiki. Álvaro de Mendaña, este leonés, vio en Isabel una oportunidad de oro para volver a las islas de Guadalcanal. Él las había, a las Islas Salomón, que me ha dado con Guadalcanal. Álvaro de Mendaña las había descubierto, pero no había podido colonizarlas. Entonces, en aquel momento, las expediciones uno las sufragaba de su bolsillo, y además las pagaba los impuestos reglamentarios al rey. Y el rey, a cambio, le concedía una carta de ocupación, en este caso se llamaba adelantado,
para que colonizase y, claro, recibiese, sacase de ahí los beneficios, pero el desembolso inicial era suyo. ¿Qué consiguió Álvaro de Mendaña casándose con Isabel Barreto? Una dote, una buenísima dote que le permitió montar una flota de 4 buques para marchar otra vez a esas islas Salomón y tratar de colonizarlas, porque el viaje donde las había descubierto, un día era un programa específico de Álvaro de Mendaña. El viaje realmente donde las había descubierto, ellos iban buscando la Terra Australis, lo que hoy se llamaría Australia. ¿Sabes? No acabaron viéndola, pero no realmente colonizándola, como ninguna de las zonas de Filipinas para abajo, ninguna de las islas. Pero él intentó volver. En aquel momento Isabel no solamente aportó la pasta, sino que aportó el genio, aportó la garra. Álvaro de Mendaña era un hombre, un buen diplomático, un buen organizador, pero a lo que los artículos que yo he visto le faltaba un poco de carácter que a Isabel le sobraba por todos lados. Entonces digamos que se complementaban perfectamente, porque realmente la que llevaba las riendas de la expedición sotoboche por detrás era realmente Isabel. Entonces partieron un 16 de junio de 1595, partieron de Perú. Unos hablan del puerto de Paita, otros del puerto del Callao. 1595, ya estamos a finales del reinado de Felipe II. Pues hacia las míticas Islas Salomón partieron 4 barcos con esta expedición, con casi 400 personas, 300 marineros de mar y guerra, son palabras textuales del documento donde se le daba el cargo de adelantado y para aquellas tierras que pudiese descubrir, y además el compromiso era llevar colonos, era llevar familias para empezar a colonizar aquellas tierras. Entonces iban 40 familias para tratar de ir colonizando poco a poco las tierras que fuesen descubriendo. El primer punto donde recalaron, saliendo desde Perú, entonces partirían la ruta, no sería como cuando salía el galeón de Manila desde Acapulco. Estos salían desde el hemisferio sur, entonces serían siempre por el sur del Ecuador. Y las primeras islas que descubrirían serían las Islas Marquesas. Es un archipiélago que hay en medio de la zona de Oceanía que se llama la Polinesia. Un archipiélago que desembarcaron, tuvieron sus roces más y sus menos con los nativos, pero que no era el objetivo de la expedición. Aquí ya empiezan los primeros rifirrafes con la marinería y con los colonos, que ya se querían empezar a colonizar, ya querían empezar a quedarse en las primeras tierras. Álvaro de Mendaña no, él quería ir a las Islas Salomón, que era el objetivo realmente de la expedición. El siguiente grupo de islas fue las Islas Santa Cruz. Nombre más español no puede haber. Las Islas Santa Cruz, que se llaman así actualmente, quedaba muy cerquita, ya quedaba a 400 millas de las Islas Salomón. El problema es que no lo sabían. En las Islas Santa Cruz ya llegaron con muchas calamidades. Ya se habían quedado prácticamente sin agua, tenían que racionar víveres, las enfermedades ya estaban haciendo mella, y el mismo Mendaña fallecería el 18 de octubre, enfermó gravemente y murió. En un principio lo enterraron allí, se hizo un pequeño fuerte, venga, vamos a establecernos aquí, pero Isabel Barreto tomó los mandos de la expedición. Hay un texto del cronista Pablo Fernández de Quirós, un portugués que viajaba. Recordar que en aquel momento, 1590 y tantos, Portugal y España estábamos unidos. Entonces Pablo Fernández de Quirós era el cronista de la expedición, y escribió de la muerte de Mendaña. Dejó por heredera universal y nombrada por gobernadora a doña Isabel de Barreto, su mujer, porque su majestad tenía cédula particular con poder para nombrar las personas que quisiese. De aquí es de donde le viene
el nombre del cargo de adelantada de almirante de la mar Océana. Aquí viene en este 18 de octubre de 1596, es la fecha del cargo de la primera almirante mujer de la Armada Española, y yo creo que de cualquier armada del mundo. La expedición no pudo caer en mejores manos, me refiero por la capacidad organizativa y hasta cierto punto dura, severa de Isabel, una mujer que por lo visto el cuerpo no correspondía con el carácter que tenía, una voz suave, pero realmente firme, autoritaria, en el sentido de que hacían una falta una mano muy dura para que una mujer controlase a 300 marineros que llevan meses sin ver tierra, faltos de agua, faltos de alimentos, con poblaciones nativas a las que no son bien recibidos en ningún sitio, apenas si pueden recoger unos pocos víveres y salir pitando, y las enfermedades empiezan a hacer mella, y ella es la encargada de tomar la decisión, es decir, nos olvidamos de estas míticas Islas Salomón que somos incapaces de encontrar, y yo digo, estaban a un pasito de ellas. En la actualidad estas islas Santa Cruz pertenecen administrativamente a las Islas Salomón, para que vean que estaban muy cerquita, pero ellos no lo podían saber, y decidió desde estas Islas Santa Cruz partir hacia Filipinas, que más o menos en un mapa podéis ver que son unos 1000 y pico kilómetros, que tampoco estaban cerquita precisamente. El caso es que gracias a ella, a su mano dura a la hora de racionar los alimentos para que hubiese para todos, de organizar el trabajo de una forma inflexible, fue capaz de llevar la expedición, que al final quedaron 2 barquitos, uno se perdió, otro se fue a pique, en él iba el ataúd de su marido, de Mendaña, y acabaron arribando en Manila el 11 de febrero de 1596. Fueron recibidos con todos los honores. Pensáis, bueno, pues tampoco fue tanto. Es una mujer criada en una casa bien, con su casa noble, con sus doncellas, y que un buen día se mete en un barco del siglo XVI con 400 marineros, con familias, con niños, que cruza el Océano Pacífico durante meses y es capaz de llevarlos a buen puerto, con muchos muertos, sin temblarle la mano a la hora de ahorcar marineros que se negaban a cumplir las órdenes o que se intentaban amotinar pidiendo más comida y más alimentos, y ella cerrando con doble llave y racionando esos alimentos para que hubiese para todos, porque no sabía realmente cuándo iban a llegar. Ahora lo vemos muy fácil, no, pues está al lado y llegan y saben más o menos cuándo van a llegar. No, en aquel momento estamos hablando de gente que va poniendo nombres en un mapa en blanco. No sabían cuándo iban a llegar, si los vientos iban a parar, si las corrientes iban a ser contrarias, si el escorbuto, la malaria se iban a llevar por delante al piloto, por ejemplo, de la nave, y no iban a saber navegar, porque un marinero es fácilmente reemplazable, el piloto no es tan fácilmente de reemplazar, que es el que sabe llevar realmente el barco. Pues dejamos a nuestra Isabel que concluye la expedición favorablemente, llega al puerto de Manila, ya recibida con salvas y honores de artillería por todo lo alto, pero aquí no para. Ella realmente tiene un espíritu aventurero, un espíritu emprendedor, y en noviembre de ese mismo año, a rey muerto, rey puesto, se vuelve a casar con un caballero de la Orden de Santiago que estaba allí en Filipinas, Fernando de Castro, y se casa con él. Vuelven a México, vuelven en ese tornaviaje que os he dicho, se vuelven a embarcar en el galeón de Manila esta vez, y aparecen en Acapulco, en México, porque quiere reivindicar los territorios descubiertos bajo su nombre. Ahí se va a enfrentar a algo más difícil que el Océano Pacífico, que es la burocracia.
Y a ver, una burocracia que yo mirándolo, viendo los documentos, lo veo con razón. El rey, en este caso ya sería Felipe III, se negó a reconocerle los territorios descubiertos porque realmente no los había colonizado. Había un seguimiento, no se daban los territorios así como así, había que demostrar que lo habías tomado, que lo habías ocupado, que lo habías colonizado y habías hecho lo que el rey te había pedido, que lo habías cristianizado, que le habías puesto, habías hecho terrenos de cultivo, que habías hecho fuertes, que habías hecho poblaciones. Como eso no se hizo, no consiguió lo que quería, que era el título de, creo que era marquesa de las Islas Salomón. Pues no pudo ser. Embarcó desde Acapulco, cruzó México y se fueron a España. Vinieron a la corte y en la corte les dieron calabazas, le dijeron que no. Entonces volvió, su idea era realmente con ese título montar una expedición para volver y colonizar las Islas Salomón. Pero realmente el proceso es al contrario, primero hay que colonizar para que te den el título. Primero los hechos, primero gánatelo y después te doy el reconocimiento y los títulos que te mereces, pero nunca antes. Entonces, claro, ella decía que todas las calamidades que había pasado habían sido para nada. Pues un poco sí, hay que reconocerlo que fue un poquito para nada. A partir de ahí se le pierde un poco la pista y vuelven otra vez las fuentes a perderse un poquito, porque unos hablan de que Isabel quedó en España y acabó muriendo en su Galicia natal, y otros, que son los más fiables, es que volvió a América y ahí ya no sé, los artículos que he visto difieren entre que vivió en Lima y acabó muriendo y siendo enterrada en un convento de Lima, o que murió en Guañacos, que es un pueblo del norte de Argentina, donde Isabel tenía una encomienda. El caso es que pues, desde 1609, que sabemos a ciencia cierta que sí estaba en Madrid, ahí se pierde un poquito la pista. Se habla de que en 1621, 1622, unos hablan del 3 de septiembre de 1622, murió en el pueblo de Perú de Castrovirreina y está enterrada en un convento, el convento de Santa Clara de Lima, y unos hablan de 1622 y otros 1612. No hay claridad ninguna de fechas, pero bueno, nos quedamos que sobre 1620 murió Isabel Barreto. Sí parece claro que acabó más muriendo en América, en Perú, que en Galicia. Que bueno, esto no le quita ningún mérito a una mujer con una capacidad de liderazgo pues realmente insólita para la época, que no todos los hombres lo tenían, ni mucho menos, y esta mujer, sin haber recibido una educación específica para ello, para nada, sino que sí es verdad que era hija de, o nieta de, presuntamente, de marineros, gobernadores o conquistadores del Perú, que de casta le viene al gangol, podríamos decir ahí, que de tal palo tal astilla, y ella se acabó recogiendo pues esas, como digo, capacidades de liderazgo que supo aplicar. Cuando murió su marido, la dejó al mando de una expedición, lo digo, de, bueno, ya no 400 marineros en aquel momento, bastantes menos, y que llevó a buen puerto, y sí se convirtió en adelantada de las Islas Salomón y del Poniente, gobernadora de la colonia de Santa Cruz, capitana general y almirante de la flota de Su Majestad Felipe II. Una mujer, como vemos, de armas tomar, y que realmente es una figura apasionante y que bien merece un vistazo, aunque sea la Wikipedia. Por lo menos a nivel introductorio es más que suficiente para empezar a ver la figura de esta mujer de finales del siglo XVI, que quién nos iba a decir, comandó una flota allá por el Océano Pacífico. A caballos, enfrentando arcabuces a piqueros, con el alma unida por el mismo clero que
Isabela protegiendo el reino, aspa de Gorgón. La Isabel era gallega, has dicho, ¿no? Ahí teníamos las dudas. Muchos sí dicen que es gallega, de origen portugués, y otros que nació directamente en el Perú, hija de migrantes gallegos. Lo que sí estaba claro es que era de la alta aristocracia, no era una mujer del común, sino que que venía de la nobleza. Era noble. Pero bueno, una mujer así con ese empuje, en aquella época, sí, no, hemos visto en la historia y seguiremos viendo que hay muchas mujeres que han tomado las riendas del asunto, pero esta mujer en alta mar coger la rienda del asunto y que la respetaran. Sí. Tenía que tenerlos muy bien puestos, para doblegar a un montón de hombres ansiosos por mujer, por comer y por llegar a tierra. Sí, la verdad es que tuvo que tener sus reaños y no le tembló el pulso cuando había que colgar a alguno del palo mayor, ¿sabes? Entonces la verdad es que se hizo respetar desde el primer momento, incluso en vida todavía de su marido. Realmente la marinería veía que quien tiraba de la expedición era ella, ¿sabes? Es una mujer... Es una mujer interesantísima y sobre todo por lo que dices tú, además pionera en este caso, porque las dificultades para las mujeres siempre han sido máximas y en esta época muchísimo más. Yo creo que nos está descubriendo una serie de personajes femeninos de los que no teníamos mucha noticia, que hacen entrar en valor la capacidad de la mujer, que es la misma que la del hombre, incluso en algunos aspectos claramente superior para ejercer funciones que siempre se ha dicho que no podían ejercer. Todo lo contrario, están más que capacitadas. Por supuesto. Bueno, pues os tengo que poner una canción con historia. Y hoy os voy a sorprender porque vamos a tocar un género de canción que hasta ahora no habíamos tocado, pero que es que además es un poema de Fernando Pessoa. No sé si os suena Fernando Pessoa, portugués. Pues Ni idea. Pues bueno, pues Pessoa es uno de los más importantes literatos portugueses. Hizo un poema que está versionado por una cantante portuguesa que se llama Raquel Tavares, y está dedicada pues al héroe hispano-lusitano por excelencia, que Joa sabe cuál es. Magallanes, imagino yo que estaremos hablando. No, más antiguo. Pues, Viriato, entonces. No, vamos a Viriato, sí. Os voy a poner ni más ni menos que un fado dedicado a Viriato, un poema de Pessoa dedicado a Viriato. Aquí lo tenéis. Sente e faz, conhece, só porque lembra o que esqueceu. Vivemos raça porque houvesse memória em nós do instinto teu. Vivemos raça porque houvesse memória em nós do instinto teu. Nação porque reencarnaste, povo porque ressuscitou. Ou tu ou de que eras haste, assim se Portugal formou. Ou tu ou de que eras haste, assim se Portugal formou. Teu ser é como aquela fria luz que precede a madrugada, e é já o ir a ver o dia na antemanhã. Confuso nada, e é já o ir a ver o dia na manhã. Confuso nada. Bueno, y con este fado de fondo, que os he dicho que está dedicado a Viriato, si queréis nos vamos despidiendo y vamos viendo
qué es lo que vamos a contar, qué es lo que queréis contarnos, contar a los oyentes en el próximo programa, que no sabemos cuándo lo podremos hacer, porque esto lleva mucho más trabajo de lo que parece, el poder montar un programa nuevo, pero vamos a intentarlo, ¿no? Sí, vamos a hacer todo lo posible para que nuestros oyentes y seguidores nos continúen escuchando. Yo, por ejemplo, voy a hablar siguiendo la estela de Maese, voy a hablar de otra mujer, de la mujer alférez, Catalina de Erauso, la monja alférez. La monja alférez, sí, señor. Muy bien, y Pues don hablaré. Joaquín. Vale, Joaquín. Pues mira, yo como vamos a entrar en el mes de abril, que es el mes del libro por antonomasia. El día 23 de abril es cuando se celebra San Jordi, el día del libro y la rosa, el día el aniversario de la muerte de Cervantes y Shakespeare, y el día 2 de abril es el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Pues bueno, pues todo este rollo es para adornar que quiero hacer un programa sobre la Biblioteca Nacional. Ah, qué bonito. Y su labor de recopilación de todo el material bibliográfico que se ha ido creando en España desde la noche de los tiempos. Muy bien, muy bien. Pues yo, aprovechando que estoy aquí en casa, voy a retomar algunos de esos temas que hemos ido dejando cuando os he propuesto 3 y demás. Sí. Pues voy a ir grabándomelos, preparándolos para próximos programas. Voy a empezar, ya que estamos con el COVID, con la COVID, porque según la RAE, por lo visto, COVID-19 es la enfermedad y por lo tanto es femenino. Y el virus es el coronavirus famoso, que es el SARS-CoV-16, me parece, o algo así. Bueno, pues os voy a contar historias de medicina, aquello sobre la anestesia, la aspirina y otras historias de medicina. ¿Os parece bien? Me parece bien. Muy apropiado. Bueno, pues nada, pues vamos a poner la sintonía de despedida con todas esas preguntas existenciales que se hacen. Y os esperamos para el próximo programa. Lo iremos anunciando en Facebook, ¿no, Joaquín? Exactamente, cuando ya lo tengamos más claro, si va a ser nuevo programa y cuándo va a ser, pues ya lo iremos colgando en el muro. Pues nada, don Juan, don Joaquín, nos Rafael, quedamos Joa. pendientes para el próximo programa. Nos vemos. Nos vemos.